Aquí estamos de nuevo en Sagua Viva, hablando del baloncesto femenino sagüero. Habíamos quedado en la década del 40 con el último equipo de baloncesto femenino que se hizo en Sagua, en el Lady Tennis Club. Ya desaparecen los equipos de baloncesto de estas sociedades y se pasa al Instituto de Sagua La Grande, donde comienza ya la práctica de estos deportes. El Instituto de Sagua La Grande, en la década del 50, comienza prácticamente la práctica del deporte después de su fundación en 1951. Decimos fundación del edificio nuevo, es decir, el edificio que está actualmente en la carretera del Antonio Finalé, que tenía un terreno de baloncesto en su centro. Anteriormente se practicaba menos baloncesto, sobre todo este baloncesto femenino, porque habían prácticamente desaparecido los terrenos aquí en nuestro municipio. Había desaparecido el terreno del Sagua Yacht Club, del tenis, del Lady Tennis Club, y por lo tanto costaba más trabajo, si se quiere, la práctica de este deporte. Se jugaba en los caballeros católicos, se jugaba en la casa de López y en otros lugares, pero había cierta dificultad para la práctica del baloncesto. Llega en esta década a Sagua Berardo Vizaldo de Ipidia y comienza a levantar de nuevo el baloncesto en nuestro municipio. De aquella etapa de decadencia de los finales del 40 y principios del 50, quizás, 50, 51, comienza de nuevo la práctica intensiva del baloncesto femenino aquí en Sagua La Grande. Intensiva, pero no al nivel del baloncesto masculino. Recordemos que nunca se jugaba un campeonato local en Sagua La Grande, es decir, un campeonato local con diferentes equipos, como se jugaba el masculino, que se jugaba el Sagua Yacht Club, el Liceo, la Academia Deportiva, la HOC, la HAC, etc. Sino que se hacían siempre torneos a nivel de instituto en este caso, es decir, el instituto siempre tenía un equipo de mayores, el equipo que ya estaban las muchachas en este caso en los últimos años, y las muchachas que iban entrando a estudiar, es decir, que mantenían estos tipos de equipos y así mantenían el desarrollo del baloncesto. Se jugaban campeonatos a nivel de centro de deporte, allí en el instituto, es decir, a veces se hacían equipos el rojo y el azul, el blanco y el negro, etcétera, y otras veces se hacían por año, es decir, interiormente, pero nunca un campeonato a nivel de municipio con otros equipos de diferentes asociaciones de aquella época. Es decir, que el baloncesto femenino nunca tuvo el desarrollo del baloncesto masculino aquí en nuestro municipio. Pero bueno, ya en esta época, en 1950, comienza la calidad del baloncesto femenino sagüero a imponerse. Y así vemos que surge el primer campeón provincial en este deporte, el Instituto de Sagua La Grande, gana su primer campeonato en la década del 50, el año 55, 56, y las jugadoras que formaban este equipo fueron Miriam Alcover, Florita Yacuna, Nidia García, Daria Río, Nora García, Mirna Gutiérrez, Julita Díaz. Las entrenadoras de este equipo, Chiquitica Pesquera, y Mimi Salmón. Este equipo ya estaba entre los mejores sin discusión de nuestra provincia y lo vemos porque gana este tipo de campeonato. Posteriormente se van iniciando otros jugadores, se sigue jugando en el instituto ya con más calidad, pues tenía un terreno a su favor, tenía magníficos entrenadores como fueron Chiquitica Pesquera, Mimi Salmón, Everardo Vizaldo, el Carlos Laya, el Chino, Luis Arcia y demás profesores que impartían esta enseñanza en el Instituto de Sagua La Grande. Después surgen otras jugadoras o surge otro equipo donde militaban Cuquita Mollinea, Julita Díaz, Miriam Alcover, Florita Yacuna, Dalia Río, Luisa Jova y otras jugadores que se nos escapan, pues no venían relacionadas que encontramos estos datos, no venía el equipo completo relacionado. Posteriormente, ya a finales de la década del 50, también se incorpora en la práctica del deporte de baloncesto la Escuela Profesional de Comercio de Sagua La Grande. Es decir, esta escuela que al principio no practicaba muchos deportes, recordemos que era una escuela que se asistía fundamentalmente de noche a las clases, pero ya a finales de esta década se inicia allí en la práctica del baloncesto,
el baloncesto femenino. El baloncesto masculino pues obtuvo un campeonato en el año 1957 de esta escuela, y el baloncesto femenino comienza a desarrollar. En este equipo habían 2 jugadoras que jugaron también del instituto, Florita Yacuna y Miriam Alcover. Nos despedimos, terminamos aquí el trabajo con el baloncesto femenino y la próxima semana estaremos con el balompié Sagüero.